¿Puedes dejar de necesitar gafas por medio de ejercicios oculares? ¿Los lavados con manzanilla son buenos para los ojos? ¿Es mejor que el miope lleve una corrección menor en sus gafas o lentes de contacto? Hoy vamos a solucionar todas estas dudas porque hablaremos de mitos de la visión. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 12º de diciembre de 2020. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 12º correspondiente al mes de diciembre de 2020. Y como viene siendo costumbre, el último episodio de la temporada, el de diciembre, lo dedicamos a hablar sobre mitos de la visión. Pequeñas o grandes leyendas urbanas o dichos o historias, cosas que se cuentan o que se cree que se sabe de salud visual o de oftalmología, que aquí lo vamos desmintiendo. La mayor parte de lo que comentamos en estos episodios, que esta va a ser, digamos, la cuarta edición, llevamos 4 temporadas, pues ya sería la cuarta edición de estos mitos de la visión. Decía que la mayoría de los mitos de los que hablo en estos episodios me los sugerís vosotros, o bien a través del grupo Telegram, o bien por comentarios o correos electrónicos, y son temas que a veces no son suficientemente grandes como para que ocupen un episodio monográfico y los reunimos para hablar en estos episodios de final de temporada. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a hablar de unas, no muchísimas, pero unas pocas cosas que eran sugerencias que ya llevaban un tiempo, digamos, ahí esperando a que viniera un episodio que pudiera reunir y hablar de varios de estos temas. Y vamos a empezar hablando del método Bates, o escrito Bates con B. Es una de las terapias alternativas o pseudoterapias o pseudociencias más conocidas dentro de la salud visual y de la oftalmología. Así hilamos un poquito precisamente con el último episodio, cuando estuvimos hablando precisamente de pseudoterapias, pseudomedicinas, pseudociencia en el ámbito de la salud visual. Si bien el episodio anterior era una visión general de las pseudociencias y de cómo puede afectar al ámbito de la salud visual y las particularidades del sistema visual que hace que algunas pseudociencias no entren tanto, pero otras sí que pueden entrar, pues ahora vamos a hablar un poco en concreto de este método. El método Bates es antiguo, de hecho es del siglo pasado, no del anterior, de finales del siglo XIX, concretamente de 1891. Bates fue un médico que propuso unos tratamientos para los problemas refractivos, es decir, los defectos de gafas, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía. Digamos que se inventó las causas y los mecanismos de estos problemas, que ya por aquel entonces se conocían, bueno, no como ahora, pero se conocían bastante bien, que son defecto óptico, son un problema del ojo como sistema óptico, un problema de la longitud del ojo, de la potencia de las lentes o de la irregularidad de esas lentes. Y bueno, pues se inventó que el origen era totalmente diferente y también se inventó unos métodos para tratar pues, la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía y para no necesitar gafas por medio de una serie de pseudotratamientos. Por ejemplo, proponía que una forma para relajar la vista, para que
En parte decía que estos problemas de la vista se deben al cansancio y al esfuerzo. Y entonces, para relajar la vista, proponía cerrar los ojos y tapártelos con las manos. También proponía visualizar imágenes mentales, pensando en una serie de imágenes en tu cabeza. Y también proponía, aparte de esto, que es menos peligroso, cerrar los ojos o imaginarte cosas en tu cabeza, proponía otra serie de pseudoterapias que sí que pueden ser más peligrosas. Mover los ojos, tipo gimnasia, que bueno, esto en sí mismo no es peligroso. Frotarse los ojos ya puede ser más peligroso. Y lo que se denomina en inglés sun gazing, que es, digamos, los baños de sol o la exposición solar, pero exagerada. A nosotros, cuando salimos a la calle y está soleado, nos da el sol de forma más o menos indirecta, pero no estamos mirando al sol directamente. Si miramos al sol directamente, eso sí que es peligroso o muy peligroso, sobre todo para la retina, pero también para la córnea. Incluso dentro de este concepto de método se utilizaban una serie de lentes convergentes tipo lupa, para concentrar los rayos del sol hacia el ojo, que eso ya es mucho más peligroso, eso ya es directamente quemar el ojo. Todas estas terapias, que son antiguas, del final del siglo XVIII, y ya están ampliamente rebatidas. De hecho, ya en la época de Bates ya se conocía lo suficiente de los defectos refractivos como para entender que eso era absurdo. Y luego, más adelante, a lo largo del siglo XX, ya se ha ido rebatiendo más formalmente. De lo que yo he encontrado, ya desde 1952 ya hay respuestas serias y formales desde, digamos, las autoridades o el consenso científico contra este método. Lo interesante del método Bates, bueno, interesante por decirlo de alguna forma, es que aunque todavía hay seguidores y hay páginas web y redes sociales, grupos que todavía lo defienden y lo pretenden, bueno, lo usan, no es que pretendan usarlo, lo usan, por supuesto sin ningún éxito, pero bueno, reclaman que les funciona a algunas personas. Eso existe, pero lo más interesante es que estos métodos vuelven a salir y se reinventan con otros nombres y otras tendencias. Cuando vemos las peligrosas tendencias del sun gazing, es un nombre nuevo a algo que ya se hacía en el siglo XVIII, que es muy peligroso, pero bueno, con otros envoltorios, con otras pseudoteorías, pero se sigue defendiendo. Incluso más todavía, digamos, los ejercicios oculares, tanto el yoga ocular, pero también lo de los ejercicios oculares, de mover los ojos para un lado y para otro, se defiende incluso en medios o en situaciones o en sitios no tan relacionados clásicamente con las medicinas alternativas o con las pseudoterapias. Incluso en sitios o personas más serias, ¿no? Pues páginas web de salud un poquito más serio, que normalmente ofrecen recomendaciones normales y reales y que funcionan, encuentras que para relajarte, pues eso, que mover los ojos, incluso optometristas o incluso algún oftalmólogo lo ha recomendado. Y lo recomiendan, de hecho. Y al fin y al cabo son, pues otra vez, reinventar. ¿Por qué? Este tipo de terapias o de recomendaciones o de ejercicios, ¿por qué se reinventan una y otra vez y siguen saliendo? ¿Qué les hace tan interesantes o tan atractivos para, digamos, la mente de las personas para que se siga haciendo una cosa tan antigua y tan conocida que no funciona? Bueno, la clave del problema es no entender cuál es el problema, el defecto visual, lo que es la miopía, lo que es la hipermetropía y lo que es el astigmatismo. En vez de estudiar la causa o hacer caso a lo que ya sabemos de estos problemas, preferimos inventarlo o lo asimilamos a otros problemas de nuestro cuerpo y hacemos una similitud. La mayor parte de nuestros problemas corporales, de los más comunes, tienen que ver con el sistema musculoesquelético, con los músculos y con las articulaciones, con los huesos, sobre todo con los músculos. Cuando estamos cansados, cuando nos duele algo, cuando tenemos algún tipo de molestia de ese tipo, muchas veces recurrimos al símil de lo que pasa con nuestro sistema muscular. Al fin y al cabo, en el fondo somos un cerebro, unos órganos sensoriales que lo que hacen básicamente es movernos, ¿no?
Y el resto simplificando mucho, el resto de sistemas, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema hormonal, todo está un poco para servir de mantenimiento vital a nuestros músculos, a nuestro cerebro y a nuestros sentidos. Entonces, tiene tanta importancia nuestro sistema musculoesquelético. Nuestro cuerpo es básicamente músculos y huesos y, lo que acompaña y lo que necesitan esos músculos y huesos para funcionar. Pero el ojo no es un sistema muscular, pero lo seguimos haciendo el símil. ¿Qué pasa? Pues cuando algo no funciona bien en el ojo, asumimos que es un problema de ese estilo. ¿Y qué hacemos? Pues o relajar y descansar o trabajarlo y hacer unos ejercicios, ¿no? Como para estirarlos o moverlos, como si se tratara de un problema de entrenamiento, o las dos cosas. O hay que relajarlos porque digamos que el problema de la visión, en este caso pues la miopía o el astigmatismo, que son las cosas frecuentes, pues lo asimilamos a que es un problema de fatiga ocular y entonces se inventan técnicas como para relajar la vista. O al revés, se trata de que hay que ejercitarla de cierta manera, de la manera correcta, con unos ejercicios y mirar los lados o masajear lo que es más peligroso. Pero resulta que esta forma de pensar es un sesgo, es una forma errónea de pensar. Que los músculos funcionen así no quiere decir que todo nuestro cuerpo funcione así. Y concretamente en el ojo, aunque también hay músculos, la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía o la vista cansada no tienen nada que ver con los músculos. La vista cansada podría tener que ver con el músculo que enfoca y pues la hipermetropía puede tener cierta relación aunque la causa no es muscular. Pero la causa de los problemas, sobre todo de la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, la causa no es esa, no es un problema de muscular, no se trata de que tengamos que hacer unos ejercicios o tengamos que relajarnos. La fatiga visual o esforzar los ojos no tiene relación con esto. Si tenemos un problema de defecto de graduación, es un problema óptico, de cómo son las lentes y cómo es el tamaño del ojo. Y eso no va a cambiar por mucho que hagamos esos tipos de ejercicios. Podemos modificarlo o corregirlo de otras maneras, pero de una manera más anatómica, cambiando la situación óptica del ojo, la situación anatómica. Pero esa forma de pensar que es anticientífica, en vez de cuando hay un problema, es obtener información y en base a la información que obtenemos actuamos en consecuencia, buscamos una solución, es buscar el conocimiento no a través de la experimentación, la observación, es a través de intentar buscar un símil interior. Si ya sabemos o queremos saber cómo funcionan muchas partes de nuestro cuerpo, por muchas veces descansando se nos quitan muchas veces dolores musculares, dolores posturales o corrigiendo y haciendo unos ejercicios pues mejoramos nuestra salud, nuestra capacidad de movernos, pues hacemos ese símil y pues con los ojos pues también o lo relajamos o los entrenamos de otra manera para que así no nos haga falta llevar gafas y evidentemente no funciona. A pesar de eso hay gente que se lo cree. ¿Por qué? Porque la gente es muy sugestionable y para defectos de graduación leves o medios tú te puedes engañar y pensar que ves mejor de lo que ves. Al final solo se trata de quererte lo suficiente y ser una persona sugestionable. Ya hemos hablado del método Bates y de otras pseudoterapias parecidas o reinvenciones de lo mismo, de los mismos sesgos o los mismos fallos a la hora de entender lo que son los defectos de las gafas y se reinventa nuevamente en lo que ya Bates en su momento pues sacó como pseudociencia. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro mito o otra leyenda urbana quizá más frecuente que esto, o por lo menos en el entorno no donde me muevo ahora, sino donde me he movido hasta hace poco, pues en España se habla mucho o se da por supuesto que la manzanilla tiene muy buenos efectos para el ojo, pero no la manzanilla tomada como infusión, sino lavarte la superficie del ojo con manzanilla, una infusión de manzanilla. Realmente los efectos antiinflamatorios de la manzanilla aplicada en la superficie ocular son anecdóticos.
No digo que no haya ningún estudio o ninguna valoración, o ningún comentario en algún artículo científico o incluso en algún libro, pero no hay mucha ciencia detrás de ello. ¿Qué es lo bueno de lavarse el ojo con manzanilla en algunos problemas de la superficie ocular? Pues que te estás lavando la superficie ocular normalmente con agua que antes ha sido hervida. Agua en principio limpia, se supone que no, que es agua limpia, aunque luego lleva la infusión, y ha sido hervida, con lo cual pues posiblemente pues tenga pocas bacterias, y pues lo que haces es lavarte el ojo. Cuando alguien tiene una inflamación de la superficie del ojo, normalmente conjuntivitis, y tiene el ojo inflamado e irritado, lo que hay que hacer es lavar el ojo para eliminar las secreciones, las legañas. Hay que quitar las legañas porque mantienen la cascada inflamatoria, mantienen un círculo vicioso, y entonces hay que mantener la superficie ocular limpia. Los lavados con manzanilla pueden aliviar precisamente por eso. Sin embargo, el problema de la manzanilla es que también contiene muchos elementos químicos. Sí, son naturales, pero siguen siendo elementos químicos. Hay que tener en cuenta, aunque no va el tema de esto, de que muchas veces la quimiofobia, la aversión a los compuestos artificiales, porque son artificiales, no está bien fundamentada. Compuestos químicos son tanto los artificiales como naturales. Y hay elementos naturales que son perjudiciales, son tóxicos o son venenosos, más que artificiales. Hay muchos más venenos y muchos más tóxicos en la naturaleza que los que hemos sintetizado o generado los seres humanos. En el caso de la manzanilla, contiene miles de elementos químicos, muchos de ellos no bien conocidos y en una concentración bastante desconocida. Cuando tú preparas una infusión de manzanilla no sabes realmente esa concentración de ciertos elementos químicos que, si bien para un epitelio fuerte y preparado para ello, como el epitelio digestivo, va estupendamente, y luego el epitelio digestivo, el epitelio intestinal, es capaz de absorber las sustancias que son beneficiosas, muchas sustancias de origen vegetal que contienen esta planta, pues están bien, son beneficiosas, pero en un epitelio no preparado para ello, como el epitelio de la conjuntiva, de la superficie del ojo, puede ser irritativo y de hecho pues puedes producir más irritación. Con lo cual, la recomendación siempre es quedarse con lo bueno y evitar lo malo. ¿Qué es lo bueno de lavarse con manzanilla? Que te estás lavando la superficie del ojo con agua normalmente bastante estéril. No estás metiendo bacterias porque antes ha sido hervida. Pues para eso es mejor utilizar suero fisiológico, que es más estéril todavía, estéril 100%, y te evitas meter unos compuestos que pueden ser irritantes para el ojo. El suero fisiológico tiene agua y cloruro sódico, sal común, a una concentración equivalente a la que la tiene la lágrima, al 0,9%, con lo cual pues te evitas esa irritación. Porque esa es otra. Cuando tú pones una solución acuosa, agua con algo o agua sola, en la superficie del ojo, la concentración de solutos que tiene, es decir, lo que tiene diluido, la concentración de las sales y los iones y los compuestos que tiene diluido, tiene importancia cara al efecto que produce el agua. El agua pura, el agua que no tiene ningún compuesto, ya de por sí es agresiva para el ojo, porque por ósmosis es el mecanismo en el cual el agua pasa a través de una membrana microscópica de un medio a otro en función de la concentración de sales que hay a cada lado de la membrana. En este caso, por ósmosis, debido a que hay más concentraciones de sales e iones dentro de la célula que en el exterior, en la superficie del ojo, pues entonces el agua entra. Cuando nosotros nos echamos agua pura o agua normal, sin dilución de nada, agua del grifo, por ejemplo, o agua en una piscina, y nos cae en la superficie del ojo, bueno, si cae en un momento no pasa nada, pero si está en contacto con la superficie del ojo un tiempo, pues entonces el agua entra al interior de las células. Entonces las células se hinchan y pueden llegar a romperse, pueden llegar a estallar por esa ósmosis. También puede pasar lo contrario, que el agua que hay en la superficie, en la parte externa, en contacto con las células, en vez de tener una concentración muy baja de sales e iones, tenga una concentración
muy alta, como podría ser en el caso de la manzanilla. Si la manzanilla está, digamos, muy concentrada, bueno, no hace falta que esté muy concentrada, solo que es con que esté por encima de la concentración normal, que es la de la lágrima, pues entonces el agua pasa en el otro sentido. La ósmosis circula del interior de las células al exterior. Y entonces las células se deshinchan, se quedan muy pequeñas y también pueden morir igualmente. O sea que en tanto una concentración muy baja como muy alta de sales e iones en contacto con el ojo, con la superficie del ojo, es agresiva para las células de la superficie ocular. ¿Qué es lo mejor? Pues bueno, que tenga una concentración igual a la de la lágrima, que en este caso sería 0,9, que es precisamente lo que tiene el suero fisiológico. El suero fisiológico es cloruro sódico al 0,9%. Y así, en este sentido, es mejor recomendar lavarse el ojo con suero fisiológico, porque es estéril, seguro que no tiene bacterias, y la concentración es la exacta para que no dañe al ojo por ósmosis, no se produce ningún daño osmótico. Con lo cual, no es que la manzanilla nos vaya a perjudicar mucho, pero sí que puede ser más irritante y contraproducente. Los beneficios de la manzanilla, que es lavarse la superficie del ojo, los obtenemos mejor con suero fisiológico que con ninguna infusión. Y por último, otro mito que también vamos a desmentir tiene que ver con la miopía, con los miopes. Se dice o se comenta, o una práctica que se realiza con cierta frecuencia, es que a los miopes se le pone menos potencia en la corrección óptica, en las gafas o en las lentes de contacto, por diversas causas. Pero se dice para ver mejor, para ejercitar el ojo, para que no se acostumbre a llevar toda la grabación, para descansar el ojo. Se usan, digamos, todas estas excusas. Esto es erróneo, pero es erróneo principalmente por las excusas que se ponen. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente con la miopía? Poner, como ya dijimos en el episodio de la miopía, poner la corrección que se necesita, ni más ni menos. Tienes, por ejemplo, 3,25, se pone 3,25. Ni se pone de más, que también es bastante frecuente, ni se pone de menos. No tiene sentido poner menos miopía. El ojo no se ejercita, no se te va a ir la miopía ni te baja la miopía por ponerte menos miopía. Al pobre de 3,25, si le pones 2,50, pues va a ver mal de lejos y punto. Y pasará el tiempo y seguirá viendo mal de lejos y su miopía no va a bajar. Ni tampoco se ejercitan los ojos mejor, ni es para que no se vuelva vago, ni es para que el músculo se esfuerce. No, todo eso es falso. Sí puede tener sentido intentar graduar la miopía hacia abajo. Es decir, la menor miopía que crees que tiene posible, tirar, digamos, hacia abajo. E incluso a veces, aunque parece que te pide más miopía, tú le pones menos graduación en las gafas. Eso puede tener una justificación, depende de qué contexto, pero la explicación que se da no es la correcta. En este sentido, puede tener sentido tirar hacia por lo bajo porque crees que hay menos miopía de lo que parece en ese momento. En ese momento esa persona te está pidiendo más graduación, pero le pones menos, lo menos posible para que vea, porque realmente crees o entiendes que esa presunta subida o que te pide más no es real. Eso sí tiene sentido, esa explicación. Nuevamente, es que no estamos hablando de miopía. Si realmente te está pidiendo 3,25, vamos a poner un ejemplo. Una persona que tenía 2 dioptrías y tiene 25 años y viene a revisarse y de repente le ha subido pues a 3,25. Pero antes tenía 2 y ya tenía 25, 26 años. Pues una persona con esa graduación y con esa edad ya no le sube la miopía. Salvo, por ejemplo, una mujer que se haya embarazado. Pero la miopía no sube ya a partir de esas edades. Una miopía simple, la miopía alta progresiva es otra cosa, pero una miopía sencilla, baja, como lo que estamos hablando de 2-3 dioptrías, no sube. ¿Qué es lo que ha pasado? Es una falsa miopía. En ese caso tiene sentido no subir la graduación, porque aunque te está pidiendo más graduación para ver de lejos, eso es transitorio, eso no es miopía. Lo parece, pero no es miopía. Ahí tiene sentido no subir la graduación. Pero la explicación no es la correcta, y si la das así, no está bien.
no es que te haya subido la miopía y luego te vaya a bajar, no, es que la miopía ya no sube y luego no baja. No, es una cosa que vaya subiendo y bajando. Pero entonces realmente no es que le pongas menos graduación para que el ojo se esfuerce o porque es mejor o para que el ojo no. No, eso no está bien dicho. Es porque no es una miopía real. Y ante la duda, pues bueno, el planteamiento que siempre hacemos es, bueno, pues graduar con lo que llamamos graduación objetiva con dilatación pupilar. Es decir, anulamos la acomodación que puede estar falseando la miopía, averiguar la miopía real y poner exactamente la miopía real. Y ya está, salir de dudas. Ante la duda, esa sería, digamos, la mejor solución. Pero lo de poner menos miopía a ojo y a ver y tal, no parece una buena idea. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. La cuarta entrega de los mitos de la visión. Tenía ya ganas de hablar del método Bates porque me lo han ido pidiendo. Ya he hablado en algún comentario del blog, pero también me lo han ido pidiendo para el podcast. Y realmente tampoco daba para un capítulo monográfico. Tampoco quiero extenderme mucho en explicar la pseudoterapia, porque no se trata de defender la pseudoterapia, se trata de explicar por qué ocurre y explicar sobre todo cuándo puede ser peligrosa. Pero aunque no daba para un episodio concreto, pues tenía ganas ya, digamos, de explicarlo y ya un poco dejaría ese debate. Y también, pues, tanto lo de la manzanilla es una duda recurrente y aunque ya hemos hablado varias veces de la miopía, merece la pena afrontar otra vez este asunto concreto de que si se gradúa de más, que si se gradúa de menos y explicar un poco eso. Lo de graduar de menos no tiene sentido tal como nos lo explican, aunque sí tiene cierto sentido para no confundir la falsa miopía de la miopía de verdad. Y poco más. Quiero darte las gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog y en las plataformas de Apple Podcasts, iVoox y Spreaker. Hasta el próximo episodio y hasta la nueva temporada, que el mes que viene, en enero, año nuevo, empezaremos la temporada quinta de Ocularis. Hasta luego.